Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos a este culto de oración, Iglesia Misión Buenas Nuevas. Es un gusto para mí saludarlos y también poder participar de este culto, ¿no? Con un programa que tenemos preparado. Muy importante, la palabra de Dios en este día también pueda llegar a nuestros corazones. Vamos a iniciar este culto de oración alabando al Señor. Santa hermana Silvia Duarte puede dirigirnos en alabanza, por favor. Adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, misionera. Buenas noches, diáconos. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar alabando al Señor con el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad, ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar, Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en perfecto pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Amén, hermanos, vamos
Vamos a seguir alabando con el himno 511. Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. Vamos a continuar con el himno 143, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de
palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. El siguiente himno, el 477. Luego de este himno vamos a invitar a orar al diácono Martín. El 477 dice: paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.
medito en aquella ciudad, al autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz que Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sí, muchas gracias. Tiempo de alabanza muy precioso. Vamos a invitar para que nos dirija en oración esta noche al diácono Martín Quispe. Por favor, puede pasar. Amén, hermanos, buenas noches. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Esta noche, Señor, te agradecemos por tu voluntad reunidos, Señor, en este punto. Señor, tú mismo abra, Señor, sus corazones para que ellos puedan conectarse. Y también, Señor, pueden llegar esta noche acá para poder escuchar tu palabra, Señor. Estamos en tu mano santo, poderoso, Señor, encomendada nuestras vidas, Padre. Tú mismo guíanos esta noche y también a tu siervo, Señor, que va a compartir tu palabra, esté en tu mano, Señor. Gracias, Señor, esta noche. Asimismo, Señor, en otros lugares también están llevando, Señor, escuchando, y también en Santa Cruz, Cochabamba, en lugar donde esté tu pueblo, Señor. Tú mismo guíanos, Señor. Estamos en tu mano, santo, Señor. Así te pedimos, Padre, en tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Gracias. Amén. Sí, continuando con el programa, voy a invitar a hermana Silvia Duarte una vez más, que nos guíe en el último himno de esta noche. Posteriormente vamos a dar lugar también a los testimonios. Adelante, hermana. Sí, vamos a interpretar el himno 323, en Jesucristo el Rey de Paz. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación.
Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Amén. Sí, muchas gracias, hermana Silvia, por el tiempo de alabanza. ¿Están contentos, hermanos? ¿Están alegres? Sí. Sí, a mí me da mucho gusto, ¿no?, poder tener las reuniones de culto de oración presencial. En esta oportunidad se está transmitiendo también para las redes sociales en Facebook, YouTube, por supuesto el Zoom, también Radio Jerusalén, ¿no? Y también va con traducciones en aymara y quechua, ¿no? Entonces, yo les agradezco, ¿no?, la presencia de los hermanos que asisten, y también les doy la bienvenida a los que se están conectando en todas nuestras redes sociales. Continuando con el programa, vamos a invitar a los testimonios de esta noche. Voy a invitar primeramente a hermano Simón Pachani. ¿Pueda pasar, por favor, para compartir testimonio? Hermano Simón, ¿puede pasar, por favor? Y damos la bienvenida. Adelante, hermano Simón. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Hermanos, buscaremos Salmo 121, versículo 8. Dice así: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, y Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora para siempre. Y dice la palabra, ¿no? Por eso esta noche quiero agradecer al Señor, porque siempre me ha cuidado mi Dios, porque en este último tiempo, ¿no?, he hallado bastante gracia, porque yo tenía que caer en un accidente, ¿no?, mi movilidad. Tengo una usadito, ¿no?, entonces, que siempre tiene fallas mecánicas, por eso. Entonces, alguien debe conocer por la ciudad de Stronger una subida bastante cierta, baja así. Entonces, estaba viniendo de arriba, y en esa, digamos, en esa bajada, muy bajadas, bastante pendientes. Entonces, bajé tranquilo toda esa bajada, y cuando llegué a mi trabajo y quería estacionarme, se me trancó, digamos, la caja, ¿no? No caja, digamos, el volante. Un poquito más le quería girar, sí, se ha roto. Entonces, se había roto, ¿no? Giraba a todos lados el volante, no funcionaba. Y el Señor me ha guardado, digo, porque semejante curvas, bajadas de subida, pero unos 5 cuadras más, 6 cuadras más abajo, y ahí sí se me arruinó, ¿no? Entonces podía hallar la gracia. Realmente esta palabra dice: Jehová te cuidará. Realmente me ha cuidado, ¿no?, bastante, ¿no? Entonces, aunque yo soy medio flojo, ¿no?, a veces leer la palabra, orar piadoso, soy flojo, ¿no? Realmente, aún así, el Señor me cuida bastante. Y doy gracias,
porque realmente Él me estaba cuidando, porque debía pasarme semejante curva que he pasado, pero no me ha pasado nada, tranquilo podía cruzar. Cuando llegué a trabajar allí para estacionarme, ese rato se me ha roto, ¿no? Todo se había roto. Ya estaba siempre rajado, ¿no? Pero el Señor nomás me ha cuidado, ¿no? Semejante, digamos, que podía tener un accidente. Seguro era la muerte, ¿no? Entonces, yo por eso le agradezco al Señor, realmente Él me cuida, ¿no? Otro también, creo compartir también, ¿no? Por esta época también, el año pasado, el COVID también me cuidaba igual. Casi yo soy descuidado por otra parte, ¿no? Casi no uso barbijo porque calor me hace, me deben ver, ¿no? Muy pocas veces son, entonces, aún dentro de eso había estado, tampoco me he dado cuenta, ¿no? Uno de mis parientes me llamó a su casa, había estado enfermo con esa enfermedad, entonces compartimos y yo he entrado sin barbijo, ellos también estaban sin barbijo, nos damos mano y así sin protección nada, pero y también el Señor me guardó porque había estado recién recuperando toda su familia, pero había estado ahí, no me di cuenta, pero realmente el Dios nomás me ha guardado todo eso y no me ha enfermado nada hasta ahora. Yo creo que dentro de eso estaba. Entonces, gracias a Dios que podía estar tranquilo. Gracias, hermano. Quiero compartir. Gracias. Sí, un fuerte aplauso, ¿no? Muchas gracias, hermano Simón. Nos dejaba una palabra muy hermosa, ¿no? El Salmo 121. Jehová guardará tu salida, tu entrada desde ahora y para siempre, dice la palabra, ¿no? Amén, hermanos. Amén, sí. Vamos a continuar entonces con el segundo testimonio. Vamos a invitar a la hermana Ana Aliaga, pueda compartir testimonio también en esta noche. Bienvenida, hermana Ana, pase por favor. Buenas noches, hermanos. Siempre es un agrado estar reunida aquí con ustedes. Siempre, como dice la palabra, no es bueno reunirse con los hermanos, es bueno habitar juntos los hermanos en armonía. Entonces estoy muy contenta esta noche. No pensaba testificar, ¿no? Porque uno no planifica. Sin embargo, Dios tiene mejor su propósito, su voluntad en nuestra vida en todo tiempo. Y también es bueno este tiempo para mí, para poder compartir cómo estoy pasando este tiempo, ¿no? Los hermanos de la célula ya conocen mi testimonio. Sin embargo, nuevamente estoy aquí para testificar. Muchos ya saben, ¿no?, que estoy desempleada desde ya van a ser 2 años, ¿no? 2 años. Y soy un testimonio realmente de la gracia y la misericordia del Señor, porque en todo este tiempo no ha faltado el pan en mi casa, no ha faltado la provisión. Entonces estoy muy agradecida porque el Señor no me abandona, ¿no? Aunque constantemente tenemos dificultades, tenemos situaciones, pero en todo esto el Señor siempre nos levanta. Yo quiero compartir con ustedes también, como el hermano, un salmo, ¿no? El Salmo 37, por favor. Voy a leer desde el versículo 23. Perdón, desde el 23. Voy a dar lectura a la palabra. Dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Estos 3 versículos realmente describen, ¿no?, cómo es mi vida en este tiempo, porque realmente me encuentro con muchos colegas, con muchos amigos, ¿no?, este tiempo, y siempre me consultan, ¿no?, me preguntan: ¿qué estás haciendo? Y yo les digo: bueno, algún trabajo esporádico que por ahí sale. Pero no te has puesto a buscar trabajo, me dicen. La verdad es que mi trabajo hasta
año 2019, en diciembre del 2019, que he estado trabajando en una empresa. Era bastante fuerte, ¿no? Tanto así que dedicaba todo mi tiempo a ese trabajo, ¿no? Todo mi tiempo. No solamente las 8 horas diarias que corresponden, ¿no?, para trabajar, sino mucho más de ese tiempo. Yo llegaba tarde a la casa, mis hijos estaban prácticamente solos, ¿no? Yo realmente agradezco también la ayuda y colaboración de mi hermana menor, que en ese tiempo se hacía cargo sobre todo de mi pequeño, ¿no?, de mi hijo Matías, y que ella me prestaba esa ayuda para poder yo cumplir con el trabajo, ¿no? Pero realmente tenía tanta carga de trabajo que me era prácticamente imposible ocuparme de mi hijo también, ¿no? De la casa. Esos trabajos los tenía relegados prácticamente, ¿no? Pero como aquí la palabra dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. No solamente hablando de la casa, ¿no?, sino también de la vida espiritual. Y esto es lo que yo quiero compartir esta noche, porque como les decía, ya he compartido con los hermanos de la célula mi testimonio, ¿no?, que también es un reflejo vivo de cómo el Señor nos mantiene cuando ponemos nuestros ojos en Él, ¿no? ¿Cómo puedo yo mantener mi hogar? Porque yo soy mamá sola, sin un ingreso económico, ¿no? Es realmente, todo el mundo me dice, no entiendo qué haces. Realmente Dios sostiene mi casa, Dios sostiene mi familia en todo aspecto, no solo el económico. Y también, como dice aquí, ordena mis pasos, ¿no? Entonces me da tiempo ahora también para dedicarme a mi familia, a mi hijo, a mi hija, también en la parte espiritual. Dios está trabajando mucho en mi vida. Quería compartir este testimonio con ustedes para también mostrarles que aunque nosotros no planifiquemos el tiempo de testimonio, ¿no?, Dios está trabajando todos los días. No solamente podemos testificar acerca de un hecho remarcado, ¿no?, alguna situación que también es obra de Dios, sino cada día recibimos la misericordia, se renueva la misericordia para nuestras vidas. Y en mi caso, en mi vida, no solamente recibo esa gracia, sino también la provisión, recibo también el cuidado. Dios me está mostrando en este tiempo muchas cosas, gracias a esa voluntad y a ese amor que me tiene Dios, que tiene Dios en mi vida, ¿no? No soy una persona especial, sin embargo, Dios tiene eso para mi vida, para mis hijos, para mi familia. Entonces yo estoy muy agradecida este tiempo por recibir toda esta palabra, y esto que he leído me llega también, me mantiene y me sostiene, ¿no? Él está ordenando mi vida, Él está ordenando mis pasos. Yo no sé en el futuro cómo el Señor también preparará, ¿no?, mi profesión, mi trabajo, pero yo ya he puesto en sus manos y estoy viendo el respaldo 100% del Señor. Quería compartir eso con ustedes, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana Ana. Como decía, ¿no?, una hermosa palabra, ¿no? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Sí, bienvenidos, hermanos, también que están llegando a las conexiones de Zoom, Facebook, YouTube. Estamos transmitiendo este culto presencial, culto de oración. Y esta noche vamos a tener también presentaciones especiales, hermanos, ¿no?, a cargo del Colegio Cesori. Primera presentación, alguien está orando por ti. Segunda presentación, Cristo me ama. Con un fuerte aplauso, por favor, recibimos a Escuela Cesori. Cuando estás cansado y ya no puedes
aplauso, ¿no? Para Colegio Cesori con esas dos presentaciones magistrales que nos han hecho esta noche. Y ha llegado la parte más importante, ¿no?, del culto de oración esta noche. Quiero invitar a Pastor Andrés Lin para que pueda compartir la palabra con todos nosotros. Adelante, Pastor, bienvenido, buenas noches. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, hoy día pasaron bien. ¿O está cansado? Sí, o parece que tiene hambre. Qué peor, ¿no? Sí. Entonces, ¿no está cansado? Mentiroso. O sea, no está cansado, entonces debe responder fuerte, ¿cierto? O sea, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, recién me parece no está cansado. Sí. Y yo también llegué poco antes aquí, tenía mucha hambre. Sí, hoy almorzamos, creo que no almorcé poco, ¿no? Poco almorzamos. Luego corriendo y tenía mucha hambre. Ahí aquí llegando hermanas preparó, ¿no? Queque, ¿no? Queque y panes y luego y también dulce. Ay, muy rico. ¿Ustedes también tienen hambre? ¿No tienen hambre? Sí, o tal vez terminando el culto, regresando a su casa va a comer, ¿cierto? 2 platos, alguien 3 platos. Alguien va a abrazar olla, ¿sí? O abrazando va a comer. Entonces, este mundo, hay una comida más rica, más rica. ¿Sí? ¿Usted qué comida más rica es aquí, hermanos? La palabra, muy espiritual. Ya físicamente también, sí, ya espiritualmente palabra ya sabemos, ¿cierto? Ya, ¿qué comida más rica para ustedes? No hay comida, ¿eh? Aquí en La Paz. O chuño más rico es aquí. A todo rico, a todo rico. Sí, una vez yo viajé a Cochabamba. Cochabamba muy conocido aquí en Bolivia, ¿cierto, no? Por la comida. Sí, entonces, viajé a Cochabamba para dirigir un seminario bíblico. Llegando allá en Cochabamba, entonces me mostró un plan, era plan. Primera noche y segunda noche y tercera noche y cuarta noche. Pero ese plan no es la palabra, no es la prédica. Plan de comida era, invitación. Entonces, desde el primer día, y plan era plan. Pastor, aquí debe probar, dice, chicharrón. Sí, chicharrón, ¿no? Rico, ¿verdad? No en Cochabamba. Entonces, ¿cómo invita a chicharrón allá? No hay poco, demasiado. Ese para 5 personas. 5 personas, pero una persona todo come, ¿cierto? Demasiado come. Entonces, no es plan de prédica, era plan de comida. Desde el primer día de comida. Hamburguesa, pizza, chicharrón. También cuando visitando a Cochabamba debe comer ustedes sí o sí. Una comida y pato. ¿Sí? Pato. ¿Le gusta pato? Sí, pato es muy saludable. En caso de Corea, pato cría. ¿En dónde cría? En el campus. Donde agua sucia. Pero ellos todo toma, ¿cierto? Agua suciedad, hasta veneno. Pero ellos no mueren. Sí, muy saludable, era saludable. Carne de patos. Tal vez esta noche escuchando, tal vez, ¿no? Va a acabar carne de pato y todo va a comprar. Sí, hasta veneno, sí, él no muere, ¿cierto? Entonces, muy saludable. Entonces, en Cochabamba, invitó un restaurante, era muy conocido, dice, pastor aquí muy conocido. Entonces, esperando, y finalmente ella trajo, era carne de pato. ¿Cómo era? ¿Sabe? ¿Usted también han probado? Y plato es redondo y grande, parece ese púlpito. Luego, un pato completo come, era, todo come, riquísimo. Rico es. Entonces, y comida muy rica comida, ¿sí? También Cochabamba es una ciudad increíble. ¿Sí? ¿Cuántas veces come por día? Alguien, dice,
Desayuno también, uy, grande, ¿cierto? Come mucho, desayuno. Almuerzo, luego cena. Entre desayuno, almuerzo también merienda, ¿cierto? Luego entre almuerzo y cena también otra merienda. Luego después de cena, antes de dormir, una merienda, ¿cierto? ¿Cuántas veces come? 6 veces. Increíble, ¿cierto? ¿No? Ahí estando allá me engordé bastante, ¿sí? Entonces esta noche alguien flaquito, vive allá en Cochabamba, rápido puede engordar. Entonces yo también ahí y dirigiendo un seminario comí bastante, era bastantes, pero me enfermé. Cada noche me sacaba, llevaba el restaurante, hamburguesa y pizza y todo. En el principio estaba muy feliz, era, ay, ciudad Cochabamba, paraíso me sentía. Ay, aquí tengo que vivir. Ay, come muy bien. Pero cada noche me saca y luego invita, tampoco puedo rechazar, ¿cierto? El corazón de hermanos. Comía. Entonces mi estómago se quedó como flojo, suelto. Por la comida bastante comí. Después solamente me iba al baño nomás, al baño. Entonces otra vez, a Pastor Andrés, entonces, no quería escuchar porque me quería sacar, ¿cierto? Otra vez quería invitar. Ay, ya no quería comer, era. ¿Sí? No quería ver hamburguesa, ni pizza, nada quería ver. Solo en la cama nomás quería descansar. Entonces, esta noche, ¿no? Poco hablamos sobre comida. Una comida más rica, más rica. No es pato. No es tampoco churrasco, aunque a mí me gusta churrasco, pero tampoco churrasco. ¿Qué comida más rica es? ¿Sabe? Se llama el hambre. ¿Usted han comido esa comida? El hambre. Esa comida excelente. Y riquísima, más que toda la comida. ¿Qué comida es, hermanos? El hambre, ¿sí? El hambre no es comida, ¿cierto? Pero da sabor, ganas de comer, ese hambre. Ese hambre tiene algunos hermanos, cualquier comida mete a su boca dulces. Hasta hierba amarga, ¿cierto? Hasta eso dulce. Nosotros cuando empieza clase de seminario, ayunamos, una semana ayunamos. Luego durante una semana que hace desde Génesis hasta Apocalipsis, leer. Solamente leer, ¿sí? Entonces, durante una semana, 7 días para leer completamente. ¿Cómo debe leer, sabe la Biblia? Y luego desde 5 de la mañana se levanta, ahí ya lee. Solamente lee, no come nada. Solamente come agua, agua. Entonces nuestro cuerpo también jala, sal, ¿sí? Cuando falta sal, marea, ¿sí? Se desmaya. Por eso también dentro, al lado de agua, un balde de agua, ponemos un plato de sal. Cuando marea, entonces sal poco tomando, comiendo, entonces ya mejora. Entonces solamente agua y sal nomás come durante una semana. Luego, ¿qué hace? Solo leer. Luego, ¿sí? Caminando leer, cuando vaya al baño también, en el baño también leer, rápidos. Entonces así leyendo, ya una semana, dentro de una semana, 5 días pasando, ya puede leer completamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces Dios, ¿sí? Solamente espera. ¿Qué espera? ¿Cuándo va a comer? ¿Cuándo va a comer? Entonces yo también, estando en el seminario, hice varias veces ayuno. Fue muy difícil en el principio, pero 2 días más difícil era, 2 días. Pasando 3 días, calma poco, ¿sí? Calmando, más tranquilo. Ahí puede leer la Biblia muy bien. Entonces una vez, nuestro compañero no podía aguantar, ¿sí? Y con ayuno, luego leyendo la Biblia, pasando 3 días se desmayó. ¿Qué pasó? Se sorprendieron todos los pastores. Va a morir. Entonces, ya, hoy día ya comer, dice. Entonces, todos nosotros, gracias a Dios, ¿cierto?
Gracias a Dios. Por nuestro compañero ya podemos comer. Gracias. Después, cada vez hace ayuno, nosotros oramos. ¿Qué oramos, sabe? Por favor, algún compañero desmaya, por favor. Si nosotros oramos, si desmaya, ya termina ayuno. Entonces ahí, cuando ayunando, tiene mucha hambre. Ya luego, cuando ya terminando el ayuno, ya come. Ese día no me espera, pero no sabe cuándo va a terminar el ayuno. Entonces, terminando, nosotros comimos. Cualquier comida comiendo, ya en la boca dulce era dulce. Aunque hierba, sal, como sea, cualquier cosa metiendo a la boca, todo dulce, es increíble. ¿Por qué dulce es? Porque dulce es, no está metiendo a su boca chocolate. ¿Qué está metiendo? Hierba, amargo también mete. Pero su boca, ¿cómo se siente? Dulce era dulce. Gracias a Dios. Gracias, cocinera. ¿Cómo así cocina? ¿Sí? Hierba amarga tan dulce. Luego ya agradece. Gracias, dice, gracias. Ya nuestra vida es, ¿sí? Hay mucha comida, pero mejor comida que es el hambre. ¿Ustedes comieron de vez en cuando esa comida, el hambre? ¿Comieron, no? Sí. ¿Cómo se siente cuando come el hambre? No quiere, ¿cierto? Ya no quiere, siempre quiere estar satisfecho, ¿cierto? Y panza saliendo, llenos. Pero en realidad, cuando usted tiene hambre, eso da más sabor, da más ganas, ¿sí? Cualquier comida ya come, ya en nuestra boca se siente dulce, dulces, ricos. Además, agradece. Gracias, dice, para cocinero, para cocineras. Gracias, platos, porque está llena de comida. Gracias, cuchara, ¿sí? Pueda meter a mi boca. Ya todo gracias, todo gracias. Ustedes creo que no han ayunado, parece. Cuando ayuna, sí, hasta manzana que está en la calle, hasta esa manzana se ve rico, dulce, todo come. Aunque esa manzana está tierra, ¿no? Tierras, pero junto comiendo hasta arena, ¡ay, qué dulce! Todo dulce. Gracias. ¿Quién votó acá? ¿Sí? En el basurero. Gracias. Ese señor que votó basurero. Gracias. Todo dulce, dulce. Por eso ese hambre es muy interesante, muy rico. Esa noche nosotros hemos leído. ¿Hemos leído libros? ¿No hemos leído? Dios mío, sí olvidé. Ya, entonces, ya vamos a buscar. Yo pensé que ya hemos leído. No ha leído. Sí. Ya vamos a buscar San Lucas capítulo 5 esta noche. Ya voy a leer San Lucas capítulo 5 desde 1 hasta versículo 11. Rápido voy a leer ya. San Lucas capítulo 5, 1 al 11 voy a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para San Lucas, ¿verdad, no? Sí, San Lucas, el libro San Lucas capítulo 5, desde 1 voy a leer. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestros, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red
se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Hasta 11 hemos leído. Creo que San Lucas capítulo 5, saben, muy conocido esa palabra, ¿sí? Entonces, ese día, Jesucristo estaba compartiendo, dando la palabra de Dios. Entonces, mucha gente se acercaban, escuchaban, porque Jesús, Hijo de Dios. Luego su palabra y cumple, también ve la bendición de Dios. Estaba mucha gente. Luego, terminando la palabra, justo había 2 barcos, ¿cierto? 2 barcos. Entonces, entre 2 barcos, Jesús, y subió a un barco. Justo ese barco, dueño, ¿quién era? ¿Quién era, hermanos? ¿Quién era dueño? No es ustedes. No es ustedes, ¿cierto? Ya por eso cuando escucha la palabra se siente muy lejos, era lejos. Muy raro era, entre 2 barcos. Pero ¿por qué es Cristo ya entró y subió? Ese barco es. Ese barco justo también, ¿quién era? ¿Quién era? Simón era Simón. ¿Por qué Cristo no subió otro barco? Porque Simón era Simón. Entonces esa noche, igual, ¿sí? Igual que Pedro, su vida llevando. Como ya nuestra vida también, igual que un barco era, un barco, una barca. Una barca. ¿Un barco mejor? Una barca mejor. Ya nuestra vida, ¿qué es, hermanos? Una barca. Nosotros ya manejando nuestra barca es nuestra vida, igualito que ese barca, una barca. Luego ya en el mar entra, luego ya navegando. Navegando, se ve, ¿qué se ve? Mar hermoso era, amplio, ¿cierto? Cielo es, tranquilos, sol, vientos. Pero ya navegando una barca, solamente así es clima bonito, ¿eh? No era algún día, ¿eh? ¿Qué clima? Tempestades. Luego también trueno, luego lluvias, entra hasta olas, ¿sí? Entonces ese la barca, ¿cierto? Cuesta avanzar, ¿sí? Nuestra vida también igualito que esa barca. Entonces Cristo, Jesús, esta noche subió entre 2 barcos. ¿Qué barco subió? ¿De quién? Simón era Simón, justos. Porque estaba descansando en el borde. Jesús subió al barco de Simón. Luego otra vez compartió la palabra. Después de terminar, ya habló: Simón, boga al mar, ¿sí? Adentro, dice. Luego, ¿qué dijo? Ya vamos a buscar. Sí, ya. Ya versículo 4, el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces Cristo subió a ese barco justo de Simón Pedro. Ya Simón, boga mar adentro. Después, ¿qué dijo? Echa red. Echando red, ya muchos peces puede agarrar, ¿cierto, no? Entonces ya Pedro, escuchando, respondió a Jesús. Ya versículo 5. Respondió Simón, le dijo: maestros, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Ya tiene versículo 5? ¿Se ve bien?
Ya es muy importante. Una vez conmigo juntos vamos a leer. ¿Se ve bien todos? Ya conmigo juntos vamos a leer. Ya los que están atrás, ¿sí? No duermen, ¿no? No duermen. Todo se ve aquí. No durmiendo, ya conmigo juntos vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Maestro, toda la noche he estado trabajando. Más en tu palabra echaré. Amén, hermanos. Él ya hizo, ya echó muchas veces la red. ¿Cuántas veces echó la red? Aquí según la palabra toda la noche. ¿Qué quiere decir? Muchas veces echó, ¿cierto, no? Echaron la red. ¿Por qué echa la red, hermanos? Para pescar, ¿cierto? ¿Por qué quiere agarrar muchos peces? No. Ya primero comer, luego sobra, y ya vender. ¿Por qué vender? Después vender, ya entra. ¿Qué entra? Dinero, billetera. Ya, billetes, ¿sí? Dólares. Con ese billete, ¿ya qué puede hacer? Comprar necesidades, ¿sí? Mi esposa quiere nueva carretera, entonces ella compra. Mi esposa quiere nueva ropa, ella compra, ¿cierto? Mi esposa quiere arte, arete quiere, arete. Mi esposa le gusta collar también, collar, ¿cierto? Ya, ¿ustedes también le gusta? Pero su marido compra o no compra. ¿Compra o no compra? Alguien no tiene esposo, por eso tiene que casarse rápido. ¿Ah? No compra. ¿Por qué no compra? Porque no pescaron mucho peces, por eso. Nos pescaron. Ya cuando pesca muchos peces, primero llenar. ¿Sí? Y fritando, cocinando, comer y llenar. Después de llenar, sobra y ya vende. Después de vender, ya entra dinero, ¿cierto? Billetes. Luego recién ya puede comprar, collar, ropas, también. Carretera, cartera, no es carretera, ¿cierto? Cartera, sí, cartera. Sí, también cuando hay bodas, fiestas, puede llevar al salón de belleza, ¿cierto? 1 hora cocina, ¿cierto? Cabellos. Así torciendo, no sé muy bien, ¿cierto? Pero 1 hora, largo cocina cabello. Pero ya 1 hora después, ¿cómo sale? Una princesa sale, ¿cierto? Diferente era. Todo necesita dinero, era dinero, ¿no? Entonces ya Pedro toda la noche, ¿qué hace? Echaba. ¿Por qué echaba? Necesito llenar. Y vientre de mi esposa, vientre de mis hijos. Todo ya comió bien. Estoy lleno, papá, feliz, contento. Está bien. Después vamos a ir al cine. Luego vamos a ver película. Ya ahí disfruta, era por mucha plata. Entonces con mucha esperanza, Pedro toda la noche echaron, dice. ¿Qué echaron? La red. Echando la red no es fácil, ¿cierto? No es. Aquí hay algunos pescadores, como pescadores hay, porque aquí no hay mar, ¿cierto? O alguien vive cerca del lago Titicaca. Echar la red no es fácil, ¿sí? Yo también, yo cuando era niño, mis hermanos mayores echaban la red al río, el río. En mi pueblo había un río grande. No es fácil, era esos, pesados. Pero toda la noche ya Pedro echando la red. Qué raro, esa noche, ¿pescó o no pescó? No pescó nada, hermanos. Nada era. Pero Jesucristo, ¿qué dice ahora? Subió justo ese barco. Luego, Simón, ponga mal adentro. Luego después dijo, Pedro, echa la red, dice. Entonces ya Pedro toda la noche, ¿qué hizo? Ya eché. Jesús, creo que usted no sabe. Toda la noche yo ya intenté, eché, pero pescó, no pescó. No pescó nada. Pero muy raro. Jesucristo justo subió ese barco, luego hablaba. Pedro,
Boga mal adentro. Luego, ¿qué hace? Echa red, echa red. Pesca, dice. Pescando va a agarrar muchos peces. Pero Pedro, escuchando, qué raro era. Respondió, ¿qué respondió? Toda la noche pescamos, ¿cierto? Pero agarró, no agarró. Nada hemos pescado. Pero un milagro, hermanos. Después, ¿qué respondió? Ya versículo 5, parte de atrás, aparte, como última parte del versículo 5. Ustedes pueden ver. Y nada hemos pescado. Luego, última parte. Más, dice, más. Más, en tu palabra echaré, dice. Ya, entonces esa palabra vamos a ver. Antes él echaba la red. ¿En qué manera? ¿En qué manera echaba la red? Su esperanza era mucha esperanza. Echaré, agarraré muchos peces, ¿cierto, no? Primeramente, llenando nuestros vientres. Después, mi esposa, bonita, linda, necesita cartera, zapatos, ropas. Eso compraré. Mis hijos también, estudios, institutos, celulares, cuadernos, necesita, compraré. Antes de escuchar la palabra de Jesús, él echaba, echando ahí como apoyando, ¿qué apoyando? En sí mismo, en Pedro mismo echando, apoyando, echaba la red. Pero finalmente, agarró, no agarró. No agarró nada. Jesús sabía, ¿sí? Recién subió ese barco de Simón Pedro. Luego habló. ¿Qué habló? Pedro. Boga mal, ¿no? Adentro. Luego, echa la red, dice. Amén, hermanos. Jesús sabía. ¿Qué sabía? Pedro. Ahora va a escuchar, escuchar. ¿Qué va a escuchar? Ahora, él no hay nada esperanza, Ahora su corazón muy vacío, nada hay, dice, ¿cierto, no? Vacío era. Por eso escrito subió ese barco. Subiendo habló Pedro, boga mal adentro, echa la red, ¿sí? Entonces, Pedro explicaba, toda la noche yo eché, pero nada hemos pescado. Vacío, dice, vacío, nada. Pero, dice, en tu palabra echaré la red, dice. Ahora, en la palabra de Jesús, echaré, dice. Apoyando la palabra de Jesús, echó la red. ¿Qué pasó? Porque toda la noche echó la red, ¿cierto, no? Sacando no había ningún pez. Muy liviano era la red. Se siente, ¿cierto, no? Ese sentimiento de las manos. Pero ya apoyando en la palabra de Jesús, luego echando la red, luego jalando la red, ya diferente era. ¿Qué diferente? Muy pesado era, pesado algo, ¿sí? Algo pesado era. Sacando, estaba lleno de peces, hermanos. Dios también igualito era. Tal vez esas noches, ¿sí? Ahí está varios hermanos. También a través de plataforma Zoom, ¿no? Facebook está escuchando, hermanos. Esas noches, Dios, Jesucristo quiere entrar. ¿Qué entrar? A nuestra vaca. No es vaca. ¿Nuestra? De repente, pastor, ¿por qué habla vaca? Le gusta churrasco, parece, por eso otra vez vaca habla. Jesús quiere entrar en nuestra barca de la vida, en nuestras vidas. Tal vez esta noche echando en nuestras vidas, ¿sí? Igual que Pedro echa estudiaré bien, yo entraré en empresas, lograré, ¿sí? Quiero tener honores. Luego también yo quiero ser padre verdaderos. Marido es mejor marido. Hecha era nuestra vida, toda la manera hecha. Quiere ser. Yo quiero ser un hombre más feliz.
Luego ya en nuestra barca de la vida, hecha era, toda la manera hecha, diferente manera hecha. Algunos estudiantes, algunos negociantes, algunos profesionales. Ya diferente persona, todo hecha en la mal hecha. ¿Qué hecha? La red era red. Pescar, algo lograr en nuestras vidas. ¿Ustedes también? ¿O no quiere echar la red? ¿Está cansado? Ya ustedes también echa. ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere lograr? Hermanos. Ya ustedes en nuestra vida, ¿cierto? Una barca está, una barca. Ustedes navegando en nuestras vidas. De ahí echa, ¿sí? Alguien miles de veces echa era. Alguien toda la noche, toda la vida echa. ¿Qué quiere lograr? Cada persona ya diferente. Pedro también echó, pero justo esta noche nada hemos pescado. Era. Gracias a Dios. Igualito Dios trabaja en nuestra vida. Nosotros tal vez esta noche echando, esforzándose, no avanza mi barca, era, mi vida, se tranca, era, alguien retrocede más peor. Tantos obstáculos vienen, enemigos, estafadores, situaciones, tantas cosas vienen. Quiero lograr avanzar, pero no avanza, ¿cierto? Dios todo quiere vaciar esta noche, hermanos. Igual que Pedro era Pedro. Simón, ya boga mar era mar. Adentros. Luego echa redes. Pero él ya toda la noche ya había echado, ¿cierto? Ya. Pero no había sacado nada. Pero muy raro era. No he pescado nada, dice. Pero en tu palabra, ¿qué haré? Echaré, dice. Entonces, apoyando en la palabra de Jesús, echó. ¿Qué pasó? Vamos a ver. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, 2 barcas, todo llenaba era. Ya pescaron bastante o muchos, pocos. Muchos, ¿verdad, no? Muchos. Apoyando en la palabra, echando la red, logró. ¿Cierto, hermanos? ¿Cómo le logró? Anteriormente, por su fuerza echaba, ¿cierto? Pero esta vez muy diferentes. Apoyando en la palabra de Jesús, echando la red, como 2 barcas llenaron. Era. Estaba muy feliz, contento, ¿cierto, no? Ya al ver 2 barcos está lleno de peces, ¿ya cómo se sentirán Pedros? ¿Ya cómo se sentirán Pedro? ¿A felices? ¿Por qué feliz? ¿Por qué feliz? Porque ya puede llenar ahora, ¿cierto? Ya fritando, cocinando, ya puede. Después llenar, ya puede vender, ¿cierto? Vendiendo. Luego puede ganar mucha plata. Por plata, ¿qué puede hacer? Comprar para mi esposa, para mis hijos, para mí. Por eso feliz. Anteriormente, Pedro cuando pescaba, ve peces, llena de peces, estaba feliz. ¿Por qué feliz? Eso es, por esa razón. Llena el vientre. Luego mucha plata y compras, luego necesidades, luego vive bien. Por eso estaba feliz. Pero ahora apoyando en palabra de Jesús, echando la red, estaba lleno, estaba feliz, era feliz. ¿Cierto, hermanos? ¿Estaba feliz? Ya vamos a ver, ¿está feliz o no está feliz Pedro? Vamos a ver, versículo 8 tiene. Ya, porque en el versículo 7, ¿qué situación era? Está llenos, 2 barcos, 2 barcos, ¿cierto? Él vio estaba lleno de, ¿cuántos barcos? 2 barcos. Anteriormente él,
Cuando ve llena de peces en el barco, él sentiría felices, contento, lograron, ¿cierto? Pero ahora vio, eran 2 barcos, estaban llenos de peces. Luego versículo 8 vamos a leer. ¿Ya tiene versículo 8? Ya juntos vamos a leer. Ya, 1, 2, 3. Viendo esto, Simón Pedro. Ya él estaba feliz. Ya vio. ¿Qué vio? Logró muchos peces. Puede ganar mucha plata. Pero muy raro era, no es feliz. Antes sí o sí sentiría, ¿no? Feliz era. ¡Wow! Ganamos plata, ganamos, logramos. Soy abogado, doctor, soy ministro, soy autoridades. Tengo honor. Oh, compramos casas, autos. Tal vez, sí, antes. Si hubiera antes, ¿cierto? Pedro se sentiría feliz. Pero aunque mirando 2 barcos estaban llenos, pero no estaba feliz. Se cayó de rodillas, ¿cierto? Ante Jesús, diciendo, ¿qué habló? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Pecador era, pecador. Porque ya toda la noche echando, esforzándose. ¿Logró, no logró? No logró. Cuando no logra, ¿qué sale? ¿Qué sale? Ay, qué feliz es. Ay, me fracasé, qué feliz. Una vez yo H1 manejaba. Sí, mañana voy a viajar a Cochabamba para dar conferencias CLF. Entonces, manejando H1, luego semáforo rojo era, me paré, parando. Luego, ay, pronto va a viajar a Cochabamba, ¿sí? Tengo que cuidar. Pero de repente, ¡cuá! Y chocó mi auto, era. ¡Cuán! Chocó. Entonces, en ese momento, no podía pensar bien, ¿sí? Me dolía y tampoco se sentía mucho, ¿cierto? Entonces estaba al lado, hermano. Salieron rápido. ¿Quién, maldito? ¿Quién chocó así? Entonces mirando, empujó muy fuerte atrás H1. La puerta se hundió. Empujó H1. H1 también chocó un auto que estaba adelante, ¿no? Adelante de mi auto. Entonces saliendo estaba un joven chino. Entonces yo también me salí. De repente, oh, amigo, dice, no es tu amigo, No es tu amigo, es. Ay, usted mi amigo es. Parece que es asiático. No soy tu amigo. Porque estaba muy enojado. Y chocó. Mirando, uy, eso 2,000 bolivianos soluciona, dice. Ese malo es. ¿Cómo así puede hablar? Solo dinero, ¿sí? Quiere solucionar. Entonces en ese momento me sentía muy mal, ¿cierto? Porque mañana tengo que viajar, ¿no? A Cochabamba. Luego autos de las iglesias. Sí, claro, arreglando ya puede recuperar, ¿no? Pero es de la iglesia. Ay, iglesia, los hermanos. Ay, Pastor Andrés manejo mal, sí. Pensaba mucho. ¿Por qué Pastor Andrés maneja así? Así también surgía mucho pensamiento. Cuando, hermanos, en nuestras vidas, cuando ya fracasa, sucede, ¿usted qué sale? Qué feliz así sale. Qué feliz sale. Con mi matrimonio pelearon, insultaba. ¿Qué se siente? Soy un marido feo, era. No soy digno, ¿sí? Soy un marido muy feo, de verdad. Ni siquiera puedo dirigir, ni siquiera puedo dar, ¿sí? Mi esposa, mis hijos. O sea, cuando en nuestra vida llega, fracaso sufre bastante. No solamente sufre, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿A qué sale? Dame, ¿qué sale? Todo sale animalito, ¿cierto? Pero como sea, todo sale. Una vez yo también en la iglesia yo era staff. Entonces yo también, cumpliendo todo horario de seminaristas, trabaja.
¿sí? Muchos eventos en la misión. Desde madrugada se levanta, de vez en cuando no come, solo trabajar. Pero también los hermanos mirando, sí, no respecta bien. Ya está rápido, sí, tiene que hacer. Entonces mirando, sí, así yo sirviendo, Dios me va a bendecir. Con ese corazón aguantando, sirviendo. Pero ya, cada vez, servir. Pero en mi vida no podía avanzar, era avanzar. Entonces mi corazón tenía. ¿Qué tenía? Envidia. ¿Por qué mis otros compañeros así con saco, corbata, predican el evangelio? ¿Por qué yo ropa sucia así todos los días trabajo? Mis compañeros siendo misioneros, pastores, los hermanos respecta, luego lleva, invita. Pero mi persona, ¿por qué así? Toda la noche duro y trabaja. Luego tampoco los hermanos no me respetan. Compara, ¿cierto? Envidia era. Solamente envidia nomás sale. Después, poco a poco sale, ¿cierto? ¿No? Saliendo. Entonces en mi corazón también salía incredulidad hacia los pastores, hacia iglesia. Iglesia como una empresa. ¿Sí? Un hermano que sirve muy bien, entonces usa bien. Pero un hermano que ya no estudió bien, no sirve nada, entonces así trata. Entonces yo también pensaba, iglesia me usa, me utiliza. Luego cuando me enojo, me da rabia, queja contra iglesia, entonces, hermano Andrés malo es, incrédulo. Él no sirve, quítalo su cargo, bótalo. Y quitó mi cargo y ya votó. Entonces, ¿cómo se siente? Me daba más rabia, ¿sí? Un tiempo yo pensé, hermanos, hacia iglesia, hacia pastores, son malos. ¿Qué malos? Que me consideraba como chicle. Chicle cuando tiene dulce, ¿qué hace? Mastica. Ya no hay dulce, ¿qué hace? Y ya bota. Me sentía, soy un chicle. Cuando así, con buen corazón sirve, iglesia usa. Pero así, muy rabia, enojado, contra iglesia, me bota. Me sentía un chicle. ¿Ustedes se sintieron así? Nadie, ¿cierto? O tal vez, porque no es malo como yo, ¿cierto? No, usted muy espiritual, muy diferente, creo. Pero yo era así en la iglesia. Entonces Dios todo vaciaba. Yo pensaba que sirviendo muy bien, pero no era así. Así salía rabia hacia iglesia, pastores. Hablaba siervo de Dios. Cuando estaba bien. Pero cuando mi corazón muy mal, ¿qué salía de mi boca? Soy chicle. Usted así me considera. Luego salía. A Dios me mostraba. ¿Quién soy yo? Cuando no hay nada. Cuando no hay nada en mi corazón, solo eso nomás sale. Dios me mostraba. Aquí es Pedro. Toda la noche echó la red, ¿cierto? Pero ese día justo no sacó nada. Nada. Dios vació todo su corazón, su vida. Ahí Jesús subió ese barco, luego habló. Simón, juega mal, adentro. Luego, ¿qué haga? Echa red. En tu palabra, echando la red, podía ver. ¿Qué podía ver? Ese amor de Jesús era. Sí, gracia de Jesús. Aún dentro de mi corazón, tiene eso. Pero Jesús, ¿cómo da esa gracia? Llena de peces en 2 barcos. Pedro podía ver. Soy muy malo, era malo, ¿cierto? Pecador era. Por eso, ¿qué te explicó? Apártate de mí, ¿cierto, no? Apártate de mí. Soy pecador, era pecado. No tenía nada, cero era. Antes él pensaba, soy creyentes, soy sirvientes. Aunque no apoyaba a muchos, pero por lo menos soy salvos. Pero en verdad esta noche totalmente se cayó Pedro. Nada.
solamente queja, rabia, murmura, queja. Ahí podía ver, soy sucio, ¿no? Pecador. En ese corazón no hay nada vacíos. Ahí Jesús sube. ¿En qué barco sube Jesús, hermanos? ¿En qué barco? Igual que Simón Pedro era. Vacío nada ese día. Esa noche está escuchando los hermanos. Tal vez en mi vida una barca de mi vida, navegando. Quiere avanzar, quiere lograr, pero tal vez no puede avanzar. ¿Cómo? Mucho tranca, ¿cierto? Impides. Cualquier persona. Se sientes fracasados, inútil, viles. Dios está trabajando. ¿Qué está trabajando? Vaciando, todo vaciando. Después de vaciar, igual que Pedro era. Más dice más. Pero en tu palabra, echaré la red. En verdad, ahora Pedro podía entender eso. Jesús quería guiar a través de su palabra, pero mucha gente guía su barca de su vida. ¿Sí? ¿Quién guía? Y mismo era guiando, llevando, esforzándose. Pero en realidad Jesús quería guiar a través de su palabra. Pero Jesús, dando su palabra, esa palabra no entra. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra? Lleno era. Soy profesor. ¿Soy quién? Soy antiguo. ¿Soy quién? Soy diácono. Soy pastor. Lo que escuchando no entra. Una vez, un anciano chino en la iglesia. Pastor viajó a China y predicó, ¿sí? Dirigió un evento. Después de terminar, se acercó ese anciano. Pastor, dice, pastor, tengo problemas, situaciones. Yo tengo una fábrica de yogur. ¿Qué fábrica, hermanos? Yogur. ¿Rico es aquí en Bolivia? Sí, qué raro, esa noche solo comida nomás hablando. Yogur. Ese anciano tenía fábrica yogur, chiquitito, yogur. Pero mucha competencia era, todo precio bajando para ganar. Ese anciano ya no podía bajar más, porque no gana. Mínimo debe ganar, mantener. Tenía muchas preocupaciones. Tiene también empleados, aunque no hay muchos. Y ahí llegó antes siervo de Dios. Pastor, tengo esas situaciones. ¿Qué voy a hacer? Mucha competencia, todo está bajando precio. Yo también bajaré. Hay poco, voy a vender más, aunque ganancias muy pocos. Pastor, escuchando, dijo. ¿Qué dijo? Hermano, sube los precios doble. Entonces, pastor, qué raro. Quiere que me fracase, pastor. Entonces no podía aceptar, Pero pastor preguntó, hermano, ¿por qué me vino? Yo considero, pastor, usted siervo de Dios. Entonces, escuchando tu palabra, mi vida Dios va a bendecir. Hermano, ¿usted cree, verdad? ¿Soy siervo de Dios? Sí, pastor. Entonces, ¿tú vas a recibir guía o no vas a recibir guía? Recibiré la guía, dice. Porque para ese anciano no había otra opción. O quebrar su fábrica, ¿cierto? O recibir la guía de pastor, siervo. Explicando la situación, pastor dijo, ¿qué dijo? ¿Baja el precio o sube? ¿Cuánto sube? ¿Poco? Doble. No, pastor, ya quería gritar, dice anciano. No, va a fracasar, ¿cierto? Pero, ¿qué dijo? ¿Qué respondió? ¿Va a recibir guía o no va a recibir guía? Va a recibir. Ni modo, recibiré. Luego subió, era doble precio. Anciano pensaba, mi vida ya fracasó. Ya fracasó era mi vida. Pero qué raro era. Al día siguiente, después de subir el precio, ¿qué pasó? La gente con cola esperando era. Con cola. No podía creer, anciano era. Eso es sueño, es ahora. Estoy soñándome. Con cola la gente venía.
¿Cuánto es? Doble era, doble. Pero nadie habla, porque así caro, maldito sea, otra tienda, la mitad ya vendiendo, es ladrones. Nadie hablaba. ¿Cuánto es? Y doble. Ay, qué bien. Luego ya pagando todo. No podía creer. ¿Usted puede creer? No puede creer, ¿cierto, no? Ya según ya nuestra experiencia, precio bajando va a vender más, o doble subiendo va a ganar más. Va a ganar más, va a vender más. Bajando, ¿cierto? Por eso fracasa usted. Por eso toda la noche en nuestra vida, toda nuestra vida, hecha era, es fuerza. Hecha era, ahí va a ganar. Por eso se queda vacío. Pedro vio era esa noche. En tu palabra echaré. En tu palabra. Echando, podía ver, era, podía. Ese anciano ahí vio la obra de Dios. Ese ahí, todo escuchaba. Ahora su fábrica grande era anciano. Anciano no trabaja. ¿Dónde Pastor Ospak viaja? Y viaja juntos, muchos países. Viaja, acompaña. Luego pregunta, pastor, ¿qué haré yo? Así pregunta. Pastor responde, rara cosa, pero él ya aprendió. Echaré. ¿Qué echaré? En la palabra, en la palabra. Ay, Dios ayudó. Yo cuando estaba seminarista, mi compañero, más mayor que yo, casado, yo era soltero. Entonces, no había mucha diferencia de edad, como amigos. Yo también soltero era, ¿cierto? Tenía curiosidad, la vida de matrimonial. Preguntaba, que quería casarme. Entonces ese hermano mayor, casado, me explicaba, así es, y amigo era. Entonces yo pregunté, ¿por qué ingreso al seminario? Y pregunté, porque ese hermano trabajaba en una empresa grande, igual que como acá. ¿Sí? ¿Qué empresa más grande aquí? ¿Qué empresa más grande? Coca-Cola, ¿cierto? Como Coca-Cola era. Entonces ahí trabajaba ese hermano. Entonces ganaba muy bien. Entonces yo tenía curiosidad, pregunté, hermano, ¿por qué ingresó al seminario? Entonces él te explicaba, ¿sabe por qué yo ingresé al seminario? ¿Quieren saber ustedes? No voy a ser pastor, seminarista. ¿Sí? Ya aunque no ingrese al seminario, ya escuche, ¿no? Ya algo va a ayudar, ¿cierto, hermanos? Ese hermano me explicó. Yo trabajando en esa empresa, ganaba bien. Pero un día Pastor Ospak predicó en el culto eso. Ya, hermanos, vive por la fe. Primero sirve a Dios, el evangelio. Dios va a añadir todas las cosas. Hermano, todo respondieron. Amén, así respondí. Amén, hermanos. Amén. Ya, entonces escuchen bien. Ya desde ahora ustedes deciden. Desde ahora decide una cuenta del banco es. Una cuenta es $100. Eso ya servirá para Dios el evangelio. Este mes una cuenta $100 ya ofrenda. Siguiente mes Dios no ayuda, ya no haga más. Pero Dios ayuda doble. Luego siguiente mes otra vez Dios ayuda y triple. Escuchó en el culto. Entonces ese hermano trabajando en la empresa tiene que pagar alquiler, su pasaje, su comida, de qué cosa, todo calcula. ¿Sobra o no sobra? Poco sobra. Entonces hay una cuenta de $100 pagaría, tenía mucho peso. Mejor es ese $100 comprar. ¿Qué comprar? Collar para mi esposa, para que me ame más. Para mi hijo es. Pero ese hermano decidió. Luego ese mes una cuenta de ofrenda. Al día siguiente Dios ayudó. Pasando el tiempo su sueldo subió. 2 cuentas, 3 cuentas, 4 cuentas, 5 cuentas. Ese hermanos me te explicaba, yo primera vez escuché. Últimamente su sueldo, ¿cuánto cobraba sueldo? 7,000 era, 7,000. $7,000 sueldo mensual. Entonces él vio eso. Después
y dejó su empresa. ¿Y por qué? Escuchando la palabra de Dios. Luego ya viviendo para Dios el Evangelio, mejor que trabajar en una empresa. Entonces hay poquito, yo una cuenta, 2 cuentas así, sirviendo, Dios me ayuda. Entonces mi vida completamente ya sirvo. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Amén? Parece que no entendieron bien. Ese hermano pensó, yo una cuenta, 2 cuentas así podía ver, ¿cierto? Dios, ¿cómo ayudó? Entonces, en vez de una cuenta o 2 cuentas, mi vida completa yo quiero entregar, dice, a Dios. Entonces, Dios, ¿cómo me va a bendecir? ¿Amén? Y poco entendió, parece. ¿Entendieron esa parte? O ese hermano y te explicó de esa manera. Ahora, misionero en Estados Unidos, misioneros, luego sirviendo el Evangelio, predicando, llevando el Evangelio. Ya esa noche nosotros hemos leído San Lucas capítulo 5. Pedro, antes, él apoyaba sus fuerzas, sus maneras. Toda la noche, toda la vida hecha muchas personas. Pero su vida nada era. Cuando ya vació todo en su vida, recién Jesús subía ese barco. Porque antes, porque no subía Jesús, en vano era hablando. Pedro, juega mal adentro. No, Jesús, yo ganaba bien. Yo descansaré. Ya, porque ya cuando Jesús subió al barco de Pedro, cuando vacío era vacío, nada. Tal vez esa noche igualito que Pedro, no lograron nada, ¿cierto? Solamente queja, fracaso, deuda, nada. Malo padre, mala madre. ¿Sí? Nada era. Ahí esta noche a través de la palabra de Jesús. Quiere entrar en nuestra vida, ¿cierto? Luego escuchando, igual que Pedro, echaré en tu palabra. En nuestras vidas, confiando en la palabra. ¿Sí? En tu palabra, nuestra vida echando, resultado será muy diferente. Esa noche Pedro echó, 2 barcos estaban llenos, pero no estaba feliz. Se cayó de rodillas. Apártate de mí. Soy malo, sucio. No merece estar cerca de Jesús. Que sucios, inmundo era. Me siento muy sucio. Entonces ahí Jesús habló. Desde ahora va a ser pescador del hombre, ¿cierto? Jesús quiere usar su vida. Vamos a ver versículo ya 10. Ya versículo 10. Ya, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Entonces Jesús quería, ¿sí? Guiar para que él sea pescador del hombre. ¿Qué quiere decir pescador del hombre? ¿Qué quiere decir? Así pescando cada persona, luego vende. ¿Eso quiere decir? Sí, toda la persona está en el pecado y en el pecado. Hay pescando y salva. Toda la persona está, vicios, deseos, ¿sí? Lleno de deseos del mundo. Ahí sacando. Luego seguir a Jesús. Amén, hermanos. Entonces ya Pedro escuchando, ya Jesús te va a guiar. Igual que como echaré en tu palabra, ¿cierto? Sí, Pedro escuchando. Ahora toda la palabra de Jesús entrando. Luego echando en tu palabra. Él viviendo en tu palabra de Jesús. El versículo 11, luego leyendo terminamos. Ya, versículo 11 tiene. Ya, todos juntos vamos a leer, luego terminamos. Ya, 1, 2, 3.
cuando trajeron a la tierra. Amén, hermanos. Ya no más llena era por las materiales. Anteriormente suficiente era llenar materiales, plata, dineros. Pero él ya se daba cuenta, ¿cierto, no? Sin la palabra de Dios, eso es maldad. Eso es maldad. Eso es fracaso. Por eso ahora aún ve llena de peces en dos barcas, ¿cierto? Trayendo a la tierra. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dejó, dice, dejó. Solo 100 peces nomás dejó, luego otro llevaron para vender. Dejaron todo, era todo dejó. Luego siguieron. ¿A quién? Jesús era Jesús. Suficiente, hermanos. Echando en la palabra de Jesús va a llenar nuestra vida. Amén, hermanos. Pedro antes estaba llenos. Su vicio era su deseo. Pero Dios vaciando todos. Ahora, solamente por Jesús, por la palabra de Jesús, ¿sí? Siguiendo, recibiendo. Entonces Jesús va a guiar su vida. Esta noche todos los hermanos, Dios así trabaja, vaciando todos. Luego también ustedes, en tu palabra, yo echaré. Entonces en su vida, llena de palabra de Jesús, va a guiar. Luego va a bendecir. Esta noche, hasta aquí compartimos, y orando, terminamos. Dios Padre, esa noche, muchas gracias. En verdad, igual que Pedro, nosotros, nuestra propia barca de vidas, echamos toda la fuerza, echamos toda la manera, sin descansar. Luego, lleno de proyectos, deseos, echando una vez, 2 veces, varias veces. Entonces estaba cansado, pero otra vez echando para lograr, para avanzar en nuestras vidas. Pero igual que Pedro, toda la noche echando, no sacó nada. Hemos nada pescado. Pero más ahora, echando en tu palabra, ahí podía haber. Dios Padre, esa noche tal vez se sientes vacío, no tiene nada en mi corazón. No hay nada de esperanza. No hay nada de alegría. No hay nada, es igual que Pedro. Ahí, en esta vida, en ese corazón de nosotros, Jesús, a través de su palabra, quiere entrar. Luego, como igual que Pedro, en tu palabra echaré. Solo apoyaré en tu palabra. Luego en nuestras vidas, echando. Nuestra vida ahora, la palabra de Jesús va a guiar. Una vida más hermosa. Una vida más felices, llena de alegría, lleno de felices. Esa noche, Dios bendiga a todos los hermanos que están en ese lugar, especialmente zona sur. Hay bastante hermanos se reúnen. Además, Dios permitió ese lugar bien accesibles. Mucha gente desean conocer a Dios ahí en ese lugar como centro del Evangelio. Llevando, predicando, Dios va a bendecir más. Gracias a Dios y oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Si esta noche hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias, pastor. Gracias por la palabra esta noche. Un fuerte aplauso, por favor, para pastor Andrés Lin. Sí, escuchando hoy día la palabra, ¿no? Pedro podía meditar en su corazón, ¿no? Tu palabra, echaré la red. Amén. Tengo anuncios para esta noche, ¿no? Tendremos evangelismo para América Latina con Pastor Oxo Park, 13 de septiembre. Atentos a las conexiones vía internet. Todos los domingos tendremos predicación dominical con Pastor Oxo Park a partir de las 18:30. Invitamos a que puedan visitar a nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también pueden escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio Online de Tupac Katari. Todos nuestros cultos los estamos realizando con las traducciones en quechua y aymara, hermanos. Están siguiendo, ¿no? Todas las transmisiones, como esta noche de culto de oración, en sus casas también.
Hoy día los hermanos también retornando a sus hogares pueden orar, pueden rogar a Dios, ¿no? El justo desamparado, y el Señor está inclinado su oído siempre a la voz del justo. Amén, hermanos. Les agradezco mucho. Entonces, hasta aquí terminamos. Muchas gracias, hermanos, por la asistencia. Hasta luego. Buenas noches. Cuando estás cansado y ya no puedes